A las 7 de la mañana, 28 minutos, cambiamos de tema para volver a la noticia positiva del día que tiene que ver con el crecimiento económico. Ya lo poníamos en contexto con el profesor Jorge Restrepo sobre lo que esto significa en términos de recuperación versus lo que se ha perdido frente a la pandemia. Hay que verlo en contexto, por supuesto, pero sin duda pues es buena noticia ir avanzando en el crecimiento. Nos acompaña el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. Le queremos preguntar su lectura sobre esa cifra del DANE, 17.6% de crecimiento. Ministro, bienvenido, buenos días. Buenos días, Yolanda, con un saludo a usted también y a los integrantes de su mesa de trabajo y a todos los oyentes de RCN Radio. Pues efectivamente, Yolanda, yo creo que esta es una muy buena noticia. Es una muy buena noticia que confirma lo que ya estaba señalando The Economist en la semana pasada, de que Colombia es una de esas economías que está más rápidamente reactivándose. Es una noticia que confirma que el proceso de vacunación está ayudando en esta reactivación, que la reactivación segura se viene dando sobre la base de las inversiones en infraestructura, pero también en el desarrollo de sectores como el comercio, la industria, la construcción, y es una muy buena noticia que también confirma que la economía colombiana está creciendo comparativamente con otras del mundo entero, pues en los primeros lugares. Naturalmente esto hay que irlo acompañando con un crecimiento que genere más empleo. Yo creo que ese es el desafío que tenemos hoy por delante, pero no podemos dejar de destacar que el crecimiento es un crecimiento destacable y es un crecimiento que se ha dado, entre otras, además, por muy buen comportamiento del consumo de los hogares, por un buen comportamiento de la inversión y también de las exportaciones del país. Señor ministro, ¿cómo hacer para acelerar el crecimiento después de este efecto que usted estará de acuerdo es en gran parte un rebote, es una recuperación, digámoslo así, casi que natural por parte de los consumidores y de, por ejemplo, las exportaciones? ¿Cómo hacer para recuperar una tasa de crecimiento e incluso llevarla a que sea más alta que la que traíamos antes de la recesión? Profe Restrepo, yo creo que lo primero es claramente, claro, aquí hay un tema de rebote, pero algo muy importante que vale la pena que lo digamos abiertamente, es que el nivel de Producto Interno Bruto del 2021, yo no lo comparo solo contra el 2020, porque claramente ya habría un rebote, sino contra el 2019. Y aún contra el 2019, primer semestre, comparativamente, hay un crecimiento, casi 0.4 puntos porcentuales. Es decir, la economía está recuperando una senda de reactivación y de recuperación, aún comparativamente con un año en donde no hubo pandemia. Yo creo que esa es una noticia positiva. ¿Cómo acelerarlo? Yo creo que para acelerarlo son varias cosas. Lo primero es vacunación masiva, es decir, esta sí que sea una invitación a todos los colombianos a que se vacunen, a que de verdad contribuyamos a que se elimine cualquier incertidumbre que se pueda generar con una variable adicional del COVID. Y la manera de hacerlo es vacunándonos. Lo segundo es que sigamos en marcha ejecutando, y no solamente en el gobierno central, sino en el gobierno, los gobiernos locales, ese compromiso por Colombia, esa estrategia de reactivación que está asociada a una inversión de casi 155 billones de pesos. Y lo tercero es que sigamos contribuyendo a que sectores claves de la economía que puedan generar un incremento en el crecimiento potencial lo logren. ¿Cómo? Aumentando esa capacidad exportadora del país, haciendo énfasis en sectores como, por ejemplo, el sector industrial, aprovechando que la dinámica de la construcción está teniendo un muy buen desempeño también para que sigamos creciendo y contribuyendo a seguir trabajando en ese frente de mejoramiento de nuestro capital humano para que el crecimiento potencial a largo plazo pues siga creciendo. Ministro, hablemos de los sectores que todavía la siguen pasando mal y que no terminan de despegar. Para usted, ¿cuáles son los sectores que, pese a esta buena noticia, todavía les hace falta un impulsito? No, claramente, digamos que hay sectores que estuvieron muy afectados como resultado del impacto de la pandemia, Alejandro. Uno de ellos fue el tema del comercio, por ejemplo. El comercio, a pesar de que crece el 40%, todavía tiene un margen para seguir creciendo más hacia adelante. El sector industrial tuvo un comportamiento también difícil en el año 2020, tiene una posibilidad de seguir creciendo. Todos esos sectores relacionados con el entretenimiento, con las artes, con esas industrias creativas que se asocian especialmente a momentos en donde hay pues un número importante de personas participando en esas actividades, tienen todavía un margen para seguir creciendo. Y tenemos que seguir animando el sector agropecuario, que es un sector que le fue de todas maneras mejor que otros en el año 2020, pero que necesita un apoyo y un acompañamiento en estos momentos para seguir aprovechando incluso oportunidades que hay a nivel internacional para llevar esos productos con vocación exportadora.
Ministro, hay quienes dicen que la noticia tiene elementos positivos y otro que puede ser no tan bueno, y es si se compara con el crecimiento en el primer trimestre. ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo comparan ustedes? ¿Qué pasó en el primer trimestre? ¿Qué pasó en este segundo? No se los puedo olvidar, Yolanda, que nosotros también tuvimos en este segundo trimestre el impacto de unos bloqueos de vías. Nosotros lo habíamos dicho, yo lo señalé públicamente, esto puede tener un costo en ese trimestre en particular de por lo menos 5 puntos porcentuales que no se crecieron, porque es que los bloqueos de vías generan desabastecimiento, afectaron, como yo lo decía, con un tiro en el pie a todos los colombianos, nos generaron incluso incremento de precios, y eso claro que tuvo un impacto, es decir, el crecimiento de este segundo trimestre hubiese podido ser muchísimo mayor de no existir esos bloqueos de vías o esos actos vandálicos que destruyeron infraestructura pública o privada. Lo valioso, ya viéndolo como el vaso medio lleno, es que a pesar de esas circunstancias, Colombia creció lo que creció, y cuando usted lo compara, Yolanda, incluso con otros países del mundo, de Unión Europea, países desarrollados, Colombia está en los primeros lugares, es decir, es uno de los países que más creció. Y de los pocos países que comparativamente, comparando semestre contra semestre, crece aún con respecto al año 2019, de los muy pocos países que están creciendo, incluso con respecto al año 2019. Entonces, claro que los bloqueos tuvieron un impacto, pero yo por eso soy optimista respecto también al tercer trimestre, porque estamos viendo un junio y un julio con una tasa de crecimiento muy importante y con un índice de seguimiento económico que evalúa el DANE muy positivo. Pues ojalá, ministro, a todas estas, ¿qué ha pasado con la reforma tributaria? Porque se habló mucho en su momento de la reforma tributaria, la presentación de una nueva reforma. ¿En qué va eso? Bueno, ayer, José Manuel, tuvimos una reunión larga con la subcomisión que estableció el Congreso de la República, en las comisiones cuartas y terceras. Venimos avanzando en la revisión uno a uno de cada una de las proposiciones, incluso del articulado. Yo creo que ayer dimos avances importantes. Hoy tengo de nuevo desde las 10 de la mañana reunión para seguir viendo esas proposiciones y esa propuesta. Y en la medida en que avancemos rápidamente, y seguramente ahí será una también decisión del Congreso de la República de hacerlo, pues nosotros podemos tener la buena noticia de que muy pronto tendremos seguramente presentación para el debate a las comisiones conjuntas. Ministro, la inflación está disparada desde el paro de mayo que usted ya mencionó, y de hecho ya subió tanto que compensó la subida del salario mínimo. ¿Usted cree que el Banco de la República debe comenzar ya pronto a subir las tasas de interés? ¿Hay algún riesgo aquí de que se siga subiendo la inflación de precios al consumidor y descuaderne la economía? Profesor, usted sabe perfectamente que yo soy parte de la Junta Directiva del Banco de la República. Puedo contarles que en la última sesión que tuvimos de Junta Directiva del Banco hicimos un análisis detallado del comportamiento de inflación. Ustedes recordarán que en esa sesión hubo una decisión dividida, llamémoslo así, 5 contra 2 miembros de la Junta Directiva del Banco de la República, 2 que consideraban que era momento para tomar decisiones de disminuir el grado, llamémoslo así, de flexibilidad o el grado de política monetaria expansionista que viene funcionando hasta este momento con bajas tasas de interés, y 5 que consideraban que era necesario todavía esperar a ver el comportamiento del PIB, que sucedió en el día de ayer, pero también evaluar muy bien qué impacto ha tenido ese aumento, llamémoslo coyuntural, de la inflación, si tiene un efecto de perdurabilidad en el tiempo o no, porque usted también recordará que la inflación de alimentos sí es alta, pero la inflación básica, sin incluir alimentos, no lo ha sido. Entonces, hay que también tener en consideración que la decisión de tasas de interés no termine ahorcando el crecimiento de la economía en estos momentos. Sin embargo, en el mes de septiembre seguramente tendremos la siguiente sesión en donde se estudiará con más detalle, ya con base en esta nueva información, cuál es la decisión más atinada respecto de tasas de interés y con ello abordar la inquietud sobre el tema de inflación. Ministro, muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias, Yolanda. Un saludo. José Manuel Restrepo es el ministro de Hacienda, del análisis que están haciendo sobre los resultados de la economía en el segundo trimestre. Él dice que hubiera podido crecer más la economía, hasta 5 puntos más, de no haber sido por el paro. Le atribuyen al paro ese menor crecimiento que se tuvo en el segundo trimestre comparado con lo que venía pasando en el primer trimestre. Profe, finalmente, ¿vaso medio lleno o medio vacío? Yo siempre le hago esa pregunta. A ver cómo mide usted el momento económico. Todavía está vacío, todavía está bastante vacío el vaso.
Como digo, hay que recuperar empresas, hay que recuperar empleos y hay sectores que todavía tienen un rezago importante. Y en términos de la dinámica, del ritmo de crecimiento, si uno compara este trimestre contra el anterior, es decir, llamémoslo así, el trimestre del paro, mayo, junio, julio, contra el del primer año que veníamos disparados, hubo incluso una caída del crecimiento. Necesitamos crecer más rápido en últimas para poder llenar ese vaso, Yolanda. Son las 7 de la mañana, 38 minutos. Está cerrada la vía Pereira-Quibdó. Les contamos en segundos detalles de esta noticia y también lo que está pasando con el debate de moción de censura a la ministra Karen Abudinen por el millonario contrato, el famosísimo contrato. Dicen que el debate de moción de censura se puede embolatar. Ya les contamos en segundos.